Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para ella, Sarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Cabeza del clan Tsume, ¿podría tener un momento de tu tiempo? Podría haber fingido no haberlo escuchado si no hubiera sido una Inuzuka, pero incluso sabiendo que no había forma de que alguien le creyera si afirmaba, así que consideró intentarlo brevemente de todos modos, mientras su corazón se aceleraba un poco. La mirada que le había dado antes, cuando hablaba de los lobos, había sido bastante fácil de entender. No sabía cómo se enteró, qué iba a hacer con esa información, o por qué quería hablar con ella, pero a ella no le gustaba. Se suponía que nadie debía saberlo, nadie. Y sin embargo lo hizo. Si se corriera la voz sobre su relación con los Wolves durante un mes, no sería nada de lo que preocuparse, una alianza con un grupo prometedor, a pesar de ser bastante fuera de lugar para el impolíticamente inclinado Inuzuka Tsume, era algo bastante fácil de aceptar. Lo mismo sucedió con su revelación en 2 semanas. Demonios, probablemente podría salirse con la suya sin despertar demasiadas sospechas en tan solo una semana, siempre y cuando la gente creyera su explicación de la aceptación y familiaridad de su manada como sinergia natural. Fue un tramo, pero podría ser logrado. Menos que eso, sin embargo, sería imposible de explicar. Bueno, no explique, la explicación fue bastante simple. No, sería difícil mentir, porque al final eso era lo que realmente estaba haciendo, ¿no? Mantuvo su relación con los lobos en secreto porque había estado ocurriendo durante más de un mes y su hija actualmente trabajaba en una posición bastante alta como gobernadora de Nami no Kuni. Nami no Kuni, Wave, ¿cómo se había enterado de la adquisición? ¿Fue así como descubrió la participación de su propio clan? ¿Vio a Ana o tal vez solo a parte del séquito de su hija? ¿Y qué, exactamente, sabía? Ella no podría saber, no con certeza, el verdadero alcance de su conocimiento e incluso una comprensión básica se limitaría casi exclusivamente a lo que él le dijo. Por lo general, podía detectar mentiras y, a veces, podía entender qué emoción sentía el jefe del clan, pero tratar con un Yamanaka nunca fue fácil y no podía estar seguro de lo que realmente estaban pensando. Muy diferente a ella misma, que probablemente estaba llena de minutos para que Mindwalker los aprovechara. Tal vez por eso estaba interesado en hablar con ella ahora. Alejándose de la puerta, dulce libertad, escapar justo fuera de su alcance. Lo miró a los ojos, sabiendo de inmediato que probablemente él había notado el nerviosismo en los suyos. Claro, lo que hizo no fue técnicamente ilegal, pero eso no significaba que el hecho de que se conocieran sus acciones no le causaría problemas entre los otros clanes e incluso entre Konohagakure no Sato. El hecho de que los lobos fueran ahora una casa noble, ¿cuándo se le informaría a Shou? No ayudaría mucho. Por otra parte, todo ayudaría si se supiera que ella se había asociado con un enemigo potencial todo este tiempo. El potencial los mantendría a ella y a su clan fuera del fuego, pero aún estarían en problemas. Afortunadamente, pensó, si todo se iba al infierno, sus clanes tendrían el apoyo que necesitaban. Podrían huir a la capital como amigos de la Casa de los Lobos o buscar asilo en el aliado de Inokuni, Nami no Kuni, como socios de su daimyo. En realidad, ninguno de esos sonaba tan mal, en realidad tendrían más estatus e influencia con esas opciones que ahora como uno de los clanes más grandes de Konoha. Era un poco triste, ahora que pensaba en ello. Supongo que podría dedicar un momento o dos. Ella respondió tan tranquilamente como pudo. Lamentablemente, acababa de hablar de una manera muy similar a un Tsume y lo reconoció tan rápido como lo hizo Inoichi. Los que todavía estaban a su alrededor sin duda habían tomado nota de eso también. Parecía que algunas de sus otras relaciones también iban a causar problemas. Últimamente había estado pasando demasiado tiempo con Mai. Sudor comenzando en la parte posterior de su cuello, trató de ignorar su creciente inquietud cuando Inoichi levantó una sola ceja en forma de pregunta. No se atrevió a apartar la mirada para ver qué miradas le estaban lanzando los demás, hacerlo la habría hecho parecer tan nerviosa como se sentía. Tienes mi gratitud de antemano, sé que debes estar ocupado. Tsume se estremeció muy levemente ante lo que ambos sabían que era una mentira flagrante. No tenía nada que hacer y ambos lo sabían. Con suerte, solo ella sabía que era porque su hija estaba trabajando actualmente para mejorar el clan, dejando solo el papeleo diario de Konoha para que ella se encargara de cada mañana. Tengo que cuidar el territorio, ya sabes. No puede ser que los recién llegados piensen que pueden robar de mi manada.
Inventar algo y hacerlo pasar como un asunto único del clan fue lo mejor que se le ocurrió en tan poco tiempo, pero podría decirse que también fue lo mejor teniendo en cuenta su clan y sus acciones habituales. Pareció sorprendido al principio, mordiendo el anzuelo, pero luego pareció darse cuenta de algo acerca de sus palabras y entrecerró los ojos. Ah, sí, tu manada. Debe haber habido bastantes nacimientos más de lo normal en estos últimos años, comentó casi con indiferencia. Parece haber aumentado bastante drásticamente. Maldito sea él y su perspicacia. Aún así, tenía que darle apoyo para eso, era una buena captura de palabras que no se había dado cuenta de que se le escaparon. Y para él pensar en sus palabras desde la perspectiva de Inuzuka para llegar a una verdadera conclusión con apenas un momento de pausa. Había una maldita buena razón por la que Yamanaka siempre había dominado el departamento de Tei. La única otra persona que debería haber hecho esa conexión habría sido Nara Shikaku, simplemente porque analizaría todo lo que escuchara de 100 maneras diferentes y tendría una conversación completa contigo incluso antes de responder. Gracias a los dioses, el clan Nara nunca había tenido realmente un impulso político o cualquier discusión con ellos habría sido una pesadilla de un campo minado político. Era un pensamiento lo suficientemente desalentador que estaba segura de que los Inuzuka no serían el único clan que consideraría que el juego político era demasiado problemático para que siquiera se atrevieran a intentarlo. Supongo que sí. Ella respondió. Casi no llevo la cuenta de los números, es simplemente familia. En realidad no, los lobos no eran tan cercanos, pero todos estaban trabajando juntos y eso era suficiente para considerar a los lobos y a los Inuzuka como una sola manada. No es un paquete muy unido, pero un paquete, no obstante. Llamarlos familia era extraño, pero era probable que sucediera con el tiempo. Las posibilidades de apareamiento entre los dos eran demasiado altas para que ella pensara a lo contrario. Tal vez así fue conocer a tus futuros suegros. No los conocías y no eras cercano, pero sabías que eso pronto cambiaría, aunque solo fuera por el bien de tu familia. Afortunadamente, le gustaban bastante los lobos y no le importaba demasiado la idea. Probablemente debería considerarse afortunada, los dioses sabían que cualquier mujer con la que Kiba se casara tendría la familia más rara. Después de todo, tendrían que hacerlo si iban a salir con su hijo. Por supuesto, por supuesto. Él asintió. Tu hogar está en los bosques, pero tengo que preguntarte. ¿Alguna vez has considerado la cordillera? La referencia a su propio clan no se le escapó, ni tampoco lo que él estaba insinuando. Quería saber sus pensamientos sobre los Yamanaka y, más que eso, cómo se sentía la manada entera, incluidos los lobos, acerca de ellos. Solo había una razón para que él preguntara sobre eso, algo respaldado por la desgracia de su clan cuando habían estado en contra de Naruto y, por extensión, de los lobos con los que ahora estaba aliada. Quería unirse a ellos. El nerviosismo la abandonó casi por completo, pero seguía siendo cautelosa. No lo había hecho, pero ciertamente suena como una excelente idea para un viaje de cacería. Tendremos que probarlo en algún momento. ¿Le importaría continuar esta conversación en otro lugar? Todavía era muy consciente de que estaban de pie dentro de las cámaras del consejo, que no era el mejor lugar para una conversación de esta naturaleza. Eso suena perfectamente agradable. Respondió con un asentimiento, moviéndose para guiarla fuera de la habitación. Cuando los dos se fueron para hablar de los ocupantes oficiales más nuevos de Konoha, ninguno notó la piña negra sentada inocentemente en una de las mesas, una piña que se levantó para mostrar la cara de Nara Shikaku. Sus zapatos prácticamente volaron antes de impactar contra la pared de la entrada con un ruido sordo, pero ella apenas prestó atención a eso. Sabía de ellos, Naruto y los Yamanaka se habían ocupado del sombrero, pero aún así se había aferrado con fuerza a la esperanza de que no fueran más que una leyenda urbana, que no serían, como mucho, más que una colección suelta de almas que habían atravesado tiempos difíciles y, lamentablemente, recurrieron a delitos menores para mantenerse. Eso hubiera estado bien, podría haber aceptado que su hijo era parte de un grupo muy unido de sobrevivientes que se cuidaban unos a otros y llegaron a verse a sí mismos como una familia. Pero esto, no solo una organización sino una casa noble real. Por lo menos, los reclamos de la familia eran ciertamente absolutos, uno no podía negar a una familia que había logrado ganarse el favor de un mayor daimyo. Incluso entonces, este no era un grupo pequeño que se había convertido en una casa noble de la corte imperial de bomberos, esta era una organización que había comenzado siendo pequeña y creció de una manera que pocos habrían imaginado. Y su hijo, su bebé, era parte de eso. ¿Pero en qué capacidad? ¿Era un lobo? ¿Un aliado?
proporcionó algún tipo de servicio proporcionando información o infiltrándose en grupos que nunca confiarían en ellos? ¿Era simplemente amigo de algunos de ellos, tal vez su líder, o estaba más profundamente involucrado con este grupo? ¿Podría él ser su líder, este Tsukiyomi, el que los había construido de la nada? Quería desesperadamente que ese no fuera el caso, pero si fuera cierto, aún sería incapaz de evitar estar orgullosa de él y sus logros. También explicaría mucho sobre su relación con Yamanaka. Líder o no, sin embargo, había algo mucho más importante en su mente en este momento. Los lobos no podrían ser tan malos si el daimyo les estuviera mostrando tanto favor como para otorgarles instantáneamente una casa en su corte, y ese mismo estatus como una casa noble aseguraría a su hijo, independientemente de la manera exacta en que él fuera involucrados, estarían bien atendidos. No, en lo que tenía que concentrarse era en el problema aquí en Konoha. Él se había ido ahora, teniendo unas pequeñas vacaciones que le recordaron dolorosamente cómo ella y Naruto habían dejado Konoha para regresar 4 años después. Él solo se iría por un poco más de un mes, pero incluso si él ya no estaba cerca de ella, su ausencia aún pesaba sobre su corazón y la hizo preguntarse cómo es posible que haya pasado 4 años sintiendo algo parecido a lo que sentía. Se sentía en este momento. Él iba a volver, ella sabía que lo haría, pero la idea de que él podría decidir no hacerlo, la pequeña posibilidad de que nunca lo hiciera, la llenaba de pavor. Había compartido sus miedos cuando ella se fue o él, al no recibir nunca su nota o ser engañado por Tsunade cuando se enteró de que lo habían dejado fuera del complejo, asumió de inmediato que ella nunca volvería. Sacudió el pensamiento de su cabeza. Ahora no era el momento de contemplar eso. Ella había vuelto con él. Para él. En primer lugar, no se habría ido si no hubiera necesitado separarse de él por su bienestar, pero incluso si los tres se hubieran ido juntos, tenía que preguntarse si se habrían molestado en regresar. Realmente no había nada más que sus hijos que la mantuvieran en Konoha y ambos habrían estado más que dispuestos a irse con ella en ese entonces. Teniendo en cuenta lo equivocados que habían estado acerca de cómo el chakra del Kyuubi estaba afectando a Naruto, hubiera sido mejor simplemente llevarlo con ella y evitar todos los problemas que estaban teniendo en Konoha. Problemas, ciertamente, que tampoco habrían existido si ella se hubiera quedado. Pero como ella dijo, no era hora de que esos pensamientos en particular la persiguieran. Naruto estaba fuera de la aldea y eso significaba, con suerte, que regresaría con una nueva perspectiva y estaría más abierto a sus esfuerzos por restaurar a la familia. A lo que era antes de que ella lo destruyera en su prisa por protegerlo. Y cuando él regresó, lo último que necesitaba era que su atención fuera captada por otras cosas que giraban fuera de su control. Cosas como el clan Yamanaka. Inoichi. Prácticamente gruñó el nombre al pensar en el jefe del clan Yamanaka. Él estaba tramando algo, ella lo sabía, pero simplemente no podía entender qué. Se estaba acercando a Tsume, por el amor de Dios, a menos que estuviera tratando de cortejarla, unir a los clanes y tal vez usar el aumento de peso para arrebatarle el Yamanaka. Tal vez, y eso también podría hacerse con sus herederos, no podía imaginar por qué él había querido hablar con ella después de la reunión, una reunión sobre los lobos y sus movimientos recientes. Había algo ahí arriba, simplemente no sabía qué. No fue una sorpresa que supiera que los lobos estaban en Wave, probablemente la amistad de su hija con Ino se lo agradeciera, pero su confirmación de que se habían hecho cargo por completo. Uno podría haber deducido eso simplemente conociendo a los lobos como parecía y sacando la conclusión lógica, pero eso no se sentía del todo correcto. Sabía que se estaba perdiendo algo, tal vez incluso mucho, simplemente no sabía a qué se aplicaba. ¿Se estaba perdiendo algo con la forma en que Inoichi había sabido acerca de los lobos? Parecía tan sorprendido como el resto por el hecho de que se habían convertido en una casa noble. No podía ser eso, no del todo. ¿Fueron sus acciones con Tsume? ¿Qué podría hacer en realidad que pudiera afectarla o, más bien, qué podría estar tratando de ocultarle? Un ceño cruzó sus labios. Definitivamente estaba tratando de ocultar algo, pero ¿qué era? Y, más importante aún, ¿cómo afectaría a su hijo? Lentamente, el carruaje rodó hasta detenerse justo al lado de la carretera principal. Siempre fue extraño el poco uso que parecía recibir teniendo en cuenta que conectaba a Konohagakure no Sato con la capital de Inokuni. Por otra parte, no muchos viajaban entre los dos con regularidad y los que lo hacían eran generalmente mensajeros que se movían a pie. Los carruajes y los caballos simplemente no estaban disponibles para el viajero promedio. También ayudó que las rutas comerciales, por alguna extraña razón, no fueran las mismas que las carreteras principales.
Nunca entendería por qué no hicieron una carretera más grande. Un cálido cuerpo se presionó más profundamente contra su costado cuando los lobos comenzaron a establecer un perímetro alrededor de lo que iba a ser su campamento temporal, pero aparte de eso, no dieron señales de despertar. Eso, sin embargo, podría atribuirse al hecho de que la persona acurrucada a su lado no estaba dormida y no lo había estado durante varias horas. Con su viaje acercándose a su fin y su inevitable separación acercándose, había sido cada vez más difícil para ella quedarse dormida. Por supuesto, aunque dormir era agradable cuando no tenías casi nada más que hacer, dudaba que ella quisiera pasar su tiempo limitado durmiendo con él. Ella prefería, según había descubierto, pasar el tiempo acurrucada con su última y preciosa persona. Y simplemente no había forma de que él no pudiera complacerla. Murmuró algo en su costado, pero cualquier palabra que salió de sus labios se ahogó en su camisa. ¿Qué fue eso, Mikoto Kaa-chan? Podía sentir su sonrisa incluso antes de que se volviera para mostrársela, sus ojos negros casi brillando de felicidad. Bueno, brillaban con lágrimas no gastadas, pero lágrimas de felicidad, así que supuso que eso estaba lo suficientemente cerca. Me encanta cuando me llamas así, Naruto-kun. Soltando una risita, pasó los dedos por su cabello. Lo sé, Kaa-chan, lo sé. ¿Qué estabas tratando de decir? Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, aunque incluso entonces era más un puchero en los ojos de él. No quiero ir. Casi como si creyera que iban a separarse en ese mismo momento, sus brazos se envolvieron alrededor de su torso y acercó su cuerpo al de él. Si le importaba en absoluto, no lo demostró. Sabes que no es una elección, no eres un criminal buscado, después de todo, se la consideraban muerta. Pero harán todo lo posible para eliminarte. Su puchero se profundizó. ¿Estás seguro? Podría ser usado para reiniciar el clan, no querrían dejar pasar eso. Ante sus palabras, un gruñido salió del fondo de su garganta. Sería el primero en admitir que era bastante posesivo con lo que tenía y que ahora mismo ella era suya. Por supuesto, eso causó algunos problemas. Era difícil para ella mantenerse alejada de él y cuando estaban juntos, como ahora, era difícil para ella irse. Como su última persona preciosa, tenía una tendencia a ser casi tan posesiva con él como él lo era con ella y su deseo de protegerlo a menudo la llevaba a tratar de convencerlo de que dejara a los lobos y dejara de ser un shinobi para Konoha. Se sentía bien, supuso, pero podría volverse un poco irritante. Él no estaba dispuesto a dejar que todo su trabajo se desperdiciara ahí, aunque ella lo sabía, eso no le impidió intentarlo. El hecho de que tuviera a alguien más en su vida haría que bajara el tono, pero él no podía aceptar la idea de que alguien más la tuviera. No. Su mano dejó su cabello mientras su brazo la envolvía con fuerza alrededor de ella. Eres mío. Artis, ella se rió suavemente. No te preocupes, Kaa-chan no te va a dejar. Su cabeza se alejó de él para descansar sobre su torso. Aún así, su voz había bajado hasta que era solo un respiro por encima de un suave susurro. Podría estar en Konoha, podría cuidar de ti. ¿No te gustaría eso? ¿Te escapaste de ellos? El Alto Consejo va a querer controlarte. No me sorprendería si convirtieran tu escape en que te pusieras colorado. Incluso si te dejaran vivir, te alejarían de mí. Ella dio un suspiro decepcionado pero no discutió su punto. Ella sabía de la masacre, después de todo, incluso si fueran a restaurar su clan, la mantendrían bajo vigilancia constante y era probable que después de los primeros niños la eliminaran para que pudieran controlar el nacimiento del nuevo clan. Pero si pudiera regresar, querrías eso, ¿verdad? Inclinándose, besó la parte superior de su cabeza. Por supuesto, Kaa-chan. Me encargaré de conseguirte una máscara de lobo para que podamos pasarte de contrabando de vez en cuando. Eso llamó su atención y sus ojos se volvieron hacia arriba para encontrarse con los de él. En realidad, la esperanza pura e inocente la hacía parecer casi como una niña. En realidad. Ante su confirmación, ella apretó con más fuerza su ya férreo agarre sobre su cuerpo, casi hasta el punto de que no podía respirar. Unos momentos después su voz era casi tímida, pero nada de la asada la había dejado. ¿Puedes traerme hoy? Era obvio que ella no quería dejarlo y, si era honesto, tampoco quería que lo hiciera. Frunciendo el ceño, lo meditó, consciente de que los ojos de ella todavía estaban pegados a su rostro mientras esperaba ansiosamente que la dejara. Si bien era porque él tenía la clave para hacerla entrar, la idea de que ella le estaba dando permiso a él le recordó a su cordero mascota y solo la hizo querer más. También hizo esto más difícil, porque él realmente no quería ver la decepción en su rostro si él la negara. Eso por sí solo no era fácil, ¿cómo podía alguien negarle algo?
Pero no podía ignorar los hechos solo para hacerla feliz, por mucho que quisiera. La casa de los lobos acababa de nacer y estaban a punto de convertirse en parte oficial de Konoha. En realidad, si el corredor que había enviado a Konoha lograba llegar, de lo cual estaba seguro, ya era parte oficial de Konoha. Ahora, sin embargo, iban a ser vistos regularmente. Por el momento, solo había una pequeña fuerza en Konoha, en su mayoría para proteger a Mai y Hinata, pero con el regreso de Naruto seguramente habría un aumento, incluso si él no lo ordenó. Sai, el bastardo, sin duda enviaría una guardia completa a sus espaldas, y eso sí tenía suerte. Naruto esperaba a medias 2 guardias completos y fuerzas suplementarias a la base en Konoha. Teniendo en cuenta que una guardia completa oscilaba entre 10 o 12, incluso 13 ocasionalmente, a menudo llamada en broma la guardia del panadero, iba a haber un aumento dramático en la presencia de los lobos. Y si bien podría aliviar ligeramente la sospecha, tener un grupo que nadie vio garantizaba que pondría nervioso al pueblo shinobi, también centraría su atención. Por mucho que le gustaría llevarla a Konoha, ahora no era el momento. Lo siento, Kaa-chan, vamos a ser observados con demasiado cuidado. Ah, ok. La mirada cabizbaja que adoptó su rostro lo hizo casi meterla de contrabando de todos modos y condenar las consecuencias, pero tenía que pensar en algo más que en sí mismo en esta situación. A pesar de quererla con él y no querer que se sintiera decepcionada, traerla en ese momento sería malo tanto para ella como para los lobos, y él no podía hacerles eso a ninguno de los dos. No, era mejor así. Ella había apartado la mirada de él, tratando de ocultar su decepción por haberle negado la oportunidad de pasar más tiempo con él y volver a verla en casa por primera vez en años, y él corrigió eso usando su mano derecha libre. Te llevaré a Konoha conmigo cuando todo se calme, Kaa-chan. Él le aseguró. Prometo. No se molestó en preguntarle si realmente lo decía en serio, eso no tendría sentido. Naruto nunca prometió nada. Era un hombre de palabra y por eso nunca la dio. Para él, prometer significaba que haría todo lo posible para que sucediera y eso fue suficiente para ella. Bien. Hubo silencio por unos minutos, ambos disfrutando de la compañía pero sabiendo que pronto llegaría a su fin. Eventualmente, la voz de Mikoto se elevó de nuevo, teñida de resignación. Creo que probablemente debería irme, ya estamos bastante cerca de Konoha. Ambos sabían que había sido un riesgo llegar tan lejos, pero al final había valido la pena. Estamos. Reconoció. Fue bueno verte de nuevo, Kaa-chan. Ella le dedicó otra sonrisa, ligeramente apagada por su próxima despedida. Agarrando su capa del otro lado del carruaje detenido, se la puso con facilidad. La máscara, por otro lado, frunció el ceño con irritación. Odiaba la maldita cosa y odiaba más la idea de esconder su rostro de Naruto. La hacía sentir poco confiable, divertida, considerando que ella era su espía, como si le estuviera ocultando algo. Por supuesto que no, pero eso no podía librarla de ese sentimiento. ¿Seguirás enviándome cartas, verdad? Preguntó, apartándose de la odiada máscara para encontrar su mirada. Pasar tiempo con él la había consolado, pero todavía era uno de sus temores que se quedaría sin nada una vez más. No podía soportar la idea de perderlo después de todo lo demás que le había sido arrebatado por su traidor ese Itachi, arrebatado por Itachi. Él no era hijo de ella. No, su único hijo estaba frente a ella, sonriendo suavemente de una manera que reconfortó su corazón y la convenció de que todo iba a estar bien. Por supuesto, y si un cuervo no está disponible, le pediré un favor a uno de los hijos de O. Ella le lanzó una mirada desconcertada, sin tener idea de lo que estaba hablando, y él no hizo ningún esfuerzo por explicar. Dejaría eso como una pequeña sorpresa entonces. Hablando de niños, continuó, tomándola completamente desprevenida. Me gustaría pedirte que entregues esto a los lobos por mí, si no es mucha molestia. Sacó una carta que tenía a su lado e hizo ademán de entregársela mientras ella lo miraba fijamente, tratando desesperadamente de averiguar cómo se relacionaban los lobos con los hijos que el daimyo de 12 años pudiera tener. Realmente no tenía cachorros corriendo por ahí, ¿verdad? ¿Y cachorros? Sonaba como Tsume. Su voz la sacó de sus cavilaciones. Pensé que te gustaría conocer al resto de la familia. ¿Resto de la familia? Entonces, ¿tenía una nuera? ¿Nietos? El pensamiento no era desagradable en sí mismo, pero la idea relacionada de que Naruto podría estar casado y tener hijos ciertamente lo era. ¿Familia? Él le dirigió una mirada extraña. Por supuesto. Dijo, un poco confundido. ¿Qué otra cosa sería mi mochila? No podía empezar a describir el alivio que la hizo sentir.
Por supuesto que consideraría a los lobos como su familia, pero ¿cómo se relacionaba eso con los niños? ¿Mencionaste algo acerca de los niños? Los lobos, naturalmente. Explicó, preguntándose por qué ella tenía dificultades para entender esto. Soy el padre de los lobos y eso los convierte en mis hijos. Ah, sí. Ahora se sentía un poco estúpida, debería haber sido más que capaz de hacer esa conexión por su cuenta. Y entonces recordó que le había pedido que hiciera algo por él. Oh, por supuesto, me encantaría conocer a tu familia. Supongo que eso los hace como mis nietos, ¿verdad? Levantó una ceja. Supongo que sí. Bueno, lo sería si fuera su madre, pero a pesar de sus palabras realmente no la veía como tal. Una tía, tal vez, una tía muy cercana, o tal vez incluso una hermana. Demonios, había algunas veces en que se sentía más como una hija, pero estaba buscando llenar el vacío de su familia desaparecida y eso le dejaba solo dos posiciones para que él las llenara en su mente. Podría ser su esposo o podría ser su hijo. Teniendo en cuenta que tenía 12 años, tomó la única decisión lógica. Aún así, la hizo feliz y no requirió ningún esfuerzo real de su parte, así que la complació. Sin embargo, tuvo que preguntarse cuánto tiempo pasaría hasta que ya no necesitara a alguien en ese papel. El llenarlo le permitiría llegar a tal estado o simplemente elegiría el otro camino y comenzaría a mirarlo bajo una luz romántica. Sus acciones ya estaban lejos de lo que debería ser una madre, por lo que no era demasiado difícil imaginar que solo estaba tratando de estar cerca de alguien y con lo que le había sucedido a su familia, esa fue la primera relación que se me ocurrió. En ese caso, fue solo de nombre que su relación era la de madre e hijo. Eventualmente, él sabía, ella tendría que darse cuenta de eso por sí misma, pero ¿cuándo? Y lo que es más importante, ¿qué haría ella? ¿Trataría de mantener las cosas como estaban? ¿Actuaría de manera diferente? Tal vez simplemente le daría un nuevo nombre a su relación y lo dejaría así. Pero la verdadera naturaleza o no, actualmente hizo todo lo posible para cumplir el papel de madre en su vida y lo miró como su hijo. Mimándola como lo hizo, como un padre envolviendo el dedo de su hija, él jugaría hasta que ella se cansara de eso. Aunque no creo que ninguno de ellos pueda verte como tal. ¿Por qué no? Parecía un poco angustiada, por no poder asumir el papel de abuela o la idea de que su familia no la aceptaría, él no la conocía. Eres demasiado joven, era bastante simple, pero ella era bastante parcial con los complementos que había notado durante su viaje. Sabiendo que continuó. Y demasiado hermosa para que piensen en ti como una abuela. Una leve capa de rojo pintó sus mejillas, como él esperaba. En realidad, trató de actuar tímidamente, pero era obvio que solo buscaba más cumplidos. A pesar de saber esto, Naruto sonrió y, como con la mayoría de las cosas, la complació, como una diosa. Pensó que era bastante gracioso, personalmente, considerando que Hinata había sido nombrada diosa por su culto, él había sido nombrado como un dios debido a su estatus sobre ella, y la mujer a la que estaba felicitando había reclamado el puesto de su madre. Después de todo, ¿qué podría ser la madre de un dios sino una diosa? Una suave risita salió de sus labios antes de inclinarse para un abrazo rápido, plantando un pequeño beso en su mejilla. Eres tan dulce, Naruto-kun. Escríbeme pronto, ¿de acuerdo? Él le dio un solo asentimiento y con una sonrisa ella salió de su carruaje. No tenía ninguna duda de que para cuando él se marchara ella ya no estaría a la vista. Sacudiendo la cabeza, hizo ademán de irse de todos modos. Después de todo, este era su primer descanso en horas y el último antes de llegar a Konoha. También podría aprovecharlo al máximo. Lo habían metido a escondidas en Konoha con bastante facilidad, no queriendo dar a la gente más razones para creer que era Tsukiyomi. Así las cosas, cuanta menos gente sea nueva, mejor. Su hogar, que no había visto en más de un mes, era acogedor. Sin duda, algunos de los lobos que dejó para Mai se habían encargado de cuidar el apartamento mientras él estaba fuera. Su esfuerzo fue apreciado. Una ducha rápida, el lujo de bañarse no había estado disponible desde su estadía en el Palacio del Daimyo, lo dejó más relajado de lo que había estado en semanas. La combinación de estar limpio, cálido y en un lugar con el que estaba tan familiarizado lo llevó a acostarse cómodamente en su sofá. No fue una sorpresa que pronto se quedara dormido. Más tarde, tal vez minutos, tal vez incluso horas, sintió que unas manos tomaban suavemente su cabeza y la levantaban en el aire. Ni siquiera se molestó en abrir los ojos ante la sensación. Los lobos no solo habrían detenido a cualquiera que pudiera haber querido hacerle daño, sino que las acciones eran demasiado familiares para que él no supiera exactamente quién estaba en su casa con él.
Fiel a sus expectativas, un peso se posó en el sofá donde había estado su cabeza y lo bajaron suavemente para que descansara en el regazo de la persona. Abrir un solo ojo lo confirmó como Mai, quien le sonrió suavemente a su señor. Inclinándose para besar su frente en una sorprendente muestra de afecto, su sonrisa creció muy levemente. Bienvenido a casa, Naruto-sama. Cansado como estaba, no detuvo la sonrisa que se extendió por sus propios labios. Se sentía bien estar de vuelta. Cuando ágiles dedos comenzaron a recorrer su cabello carmesí y un suave zumbido llenó el aire, se relajó aún más, hundiéndose nuevamente en el reconfortante abrazo del sueño. Mai parecía complacida por esto, su sonrisa se volvió serena mientras todo volvía a ser como debería ser. Ella estaba aquí para él otra vez, a su lado como siempre se suponía que debía ser. Con tierno cariño continuó mirando a su señor. Si tuviera algo que decir al respecto, aquí es donde siempre estaría. Pero incluso si no lo fuera, siempre estaría esperando su regreso. Bienvenido a casa, maestro. Porque aunque no siempre estuviera con él, siempre estaría ahí para él. Gorgeo ayuda, regístrese galletas, privacidad, términos de servicio. La luz pálida creció en intensidad hasta que la habitación se inundó con el naranja ardiente de un sol moribundo. Aún así, ella mantuvo su posición mientras sus dedos se arrastraban suavemente a través de su cabello carmesí, su suave sonido de su tarareo llenó el apartamento por lo demás silencioso. Para su gran decepción, no iba a durar. No estaba segura de cuándo notó el cambio en el rostro de su señor, ni pudo decirle el momento exacto en que dos brillantes ojos púrpuras se abrieron para observarla mientras la tierra de Not perdía su dominio sobre él, pero cuando notó su suave la sonrisa creció. Buenas noches, Naruto-sama. Ella lo saludó. ¿Dormiste bien? No hizo ningún movimiento para salir de su posición, descansando en su regazo o detener los dedos que se deslizaban a través del desorden carmesí sobre su cabeza. Del mismo modo, no hizo ningún movimiento para detenerse, con la intención de tener tanto contacto y pasar tanto tiempo como pudiera con su señor ahora que había regresado con ella. Su tarareo tampoco se detuvo, deteniéndose solo lo suficiente para saludarlo antes de reanudar los sonidos relajantes con la esperanza de mantenerlo lo más relajado posible. Su voz, como si su tarareo fuera suave, habiendo perdido la naturaleza autoritaria que normalmente poseía. Si eso se debió a su presencia, al hecho de que acababa de despertarse, o en algún esfuerzo por no ahogar su tarareo, ninguno de los dos podía decirlo con certeza. ¿Pasó algo que requiera mi atención? No pasó por alto el ceño fruncido que cruzó momentáneamente su rostro. Quizás. Ella se abstuvo de darle una respuesta directa, sabiendo que la noticia no le agradaría. Como acababa de recuperarlo, detestaba molestarlo y estaba absolutamente segura de que inmediatamente se entregaría a su trabajo hasta que todo se solucionara a su entera satisfacción. Desafortunadamente, eso significaba que tendría muy poco tiempo para Naruto. ¿Estás seguro de que quieres saber ahora? Ella preguntó. Acabas de regresar, debes descansar. Levantó una ceja inquisitivamente, notando que ella, por alguna razón, no quería contarle lo que había sucedido. Si era porque no necesitaba molestarse con asuntos triviales en este momento o porque había sucedido algo grande, no estaba muy seguro. Pero si tuviera que adivinar, probablemente sería lo último. ¿Qué sucedió? Nada que no pueda esperar al menos hasta la mañana. Ella insistió, moviendo una mano desde su cabello hasta su cuello y hombros, notando la creciente tensión. Aplazar el decírselo ya lo estaba poniendo nervioso, pero cuánto peor sería contarle las noticias que un corredor traía solo unas horas antes de su regreso. Con la esperanza de relajarlo, comenzó a frotar suavemente sus músculos mientras volvía a tararear. No estaba funcionando. Mai. La suavidad de su voz se había drenado por completo, reemplazada por un tono de mando duro que tan rara vez usaba con ella. Atrapamos a 2 espías en Wave. Ella respondió y suspiró levemente aliviada cuando lo sintió relajarse debajo de ella. No era mucho pero se notaba. ¿Espías? ¿Eso es todo? ¿A quién pertenecían, Danzou? Los espías eran comunes en toda la nación elemental y había habido un número respetable revoloteando alrededor de Wave desde que tomó el poder. Su presencia nunca desaparecería, pero el número disminuiría pronto. No era nada por lo que preocuparse o enfadarse y momentáneamente cuestionó la vacilación de Mai para decírselo. Tal vez había sido la primera opción, algo tan común y sin importancia que no tenía sentido molestarlo con eso todavía. Hasta donde podemos decir, no, Root ha sido bastante abierto sobre su identidad, lo que creo que es para que Danzou pueda burlarse de nosotros si uno de sus agentes se mete más en Wave de lo que les hemos permitido.
Naruto asintió, había pensado en hacerle lo mismo a Root, solo porque sabía que sus lobos tenían el mismo entrenamiento y estaban familiarizados con la organización en la sombra. Entonces, ¿sabemos quién? No completamente. Ella respondió. El primero fue capturado, el segundo asesinado, su voz se apagó, sin saber qué parte mencionar primero sobre la situación. Ella termina con la parte más importante primero para que el otro no sea tan malo o se prepara para poder detenerse si él se enoja demasiado. ¿Y? El padre de los lobos incitó. Sus ojos se habían cerrado de nuevo mientras disfrutaba de los suaves cuidados de sus ágiles dedos. Las noticias más importantes primero, decidió. Cuando él pidiera más, ella le daría los detalles que sabían y él podría dirigir su ira en consecuencia. Y había un tercero. Se detuvo allí, esperando a ver cómo reaccionaría. Un solo ojo se abrió para mirar profundamente en el suyo. Un tercio. Había un gruñido en su voz, uno tan sutil que era casi inaudible. Ese sí, había un tercer espía. Hizo una pausa para respirar rápido. Se escapó, Naruto-sama. Hubo una respiración profunda y una fuerte tensión de los músculos enrollados bajo sus dedos, pero aparte de eso, él no habló. Los puños, sostenidos a su costado, se apretaron y relajaron casi al ritmo de su corazón mientras hacía todo lo posible por sangrar su rabia. ¿Se escapó, dijiste? Naruto confirmó. Ella asintió. Así es, Naruto-sama. Tomó otra respiración profunda antes de que sus puños se relajaran y sus dedos se extendieran contra la suave tela azul de su sofá. Está bien, continúa. Ella lo miró vacilante, preguntándose si realmente era una buena idea. Sin embargo, sabía que desobedecer una orden directa sería aún peor. Él le dio mucho margen de maniobra, una cantidad increíble que le permitió hacer casi cualquier cosa que quisiera, y con sus propias fuerzas, nada menos, pero al final ella todavía le respondía. Ella todavía le pertenecía. Todos estaban usando etiquetas, gruñó debajo de ella, sintiendo ya a dónde iba esto. Incluso los civiles sabían que etiquetas era la abreviatura de etiquetas explosivas, posiblemente la más peligrosa de las herramientas de un shinobi. El tercero logró quitarse el suyo justo antes de la detonación, pero nuestros lobos no pudieron reaccionar a tiempo. La forma en que se refirió a ellos como nuestros lobos, como si fueran compartidos por igual entre ellos, no se le pasó por alto. Sin embargo, eso no impidió que fuera eficaz. Ella también se preocupaba por los lobos, había sido uno, y ambos estaban trabajando para cuidarlos. Ella no era solo la portadora de malas noticias, sino que estaba igualmente, o casi igualmente, afectada por ellas. Lo ayudó a calmarse, aunque solo fuera una pequeña fracción. No podía dejar que la emoción lo dominara en este momento, sus lobos necesitaban su liderazgo y no podía hacerlo mejor por ellos si su juicio se veía afectado de alguna manera. Ya habría tiempo para enfadarse y llorar más tarde. Una calma repentina se apoderó de su cuerpo, y toda la tensión se desvaneció cuando su voz perdió todo indicio de emoción. No fue la voz suave y amistosa que había usado cuando se despertó ni la voz autoritaria que la reemplazó cuando ella dudó en responderle. No había nada, ni rabia, ni tristeza, ni manera de saber lo que estaba pensando. Esto era, sin duda, mucho más aterrador que el riesgo de que tuviera un estallido explosivo. Su furia congelada, la ira tranquila que se había vuelto infame dentro de la manada, no dejó señales de su presencia. Serenidad por dentro, un infierno furioso por dentro. En realidad, nunca había sido testigo de esto, pero había oído hablar de ello. La primera vez que se observó fue el día en que se graduó de la academia y los lobos cercanos lo mencionaron cuando conoció a su madre por primera vez en 4 años. Sus palabras no le habían hecho justicia. Si bien no había ninguna señal externa de que él estuviera disgustado de alguna manera, todavía había una sensación de peligro inminente que lo rodeaba y un frío que parecía apoderarse de su corazón. Sin embargo, tal vez fue solo ella quien lo sintió, ya que lo había conocido bien durante los últimos años y la absoluta serenidad que exudaba en ese momento estaba completamente equivocada. Él no debería estar tranquilo, no después de escuchar lo que había hecho, y ella lo sabía lo suficientemente bien como para que la total falta de reacción que ahora mostraba le enviara escalofríos por la espalda. Estar descansando en su regazo no era su Naruto-sama, no en este momento. Había caído de su pedestal para merodear temporalmente como un lobo una vez más. Fue horrible. Fue hermoso. Un hombre a una bestia, y sin embargo no parecía una bestia. Pero ella lo sabía mejor, lo conocía, y esta falsedad no era su señor. Pero cumpliría las órdenes de su señor hasta que él pudiera regresar. ¿Cuántos perdimos? Una media guardia de 7 quedó atrapada en la explosión, solo 2 lograron salir.
Ya veo. ¿Y no tenemos idea de quién hizo esto? Se esforzó por no encogerse ante la completa indiferencia de su voz, como si hablara del clima. Sabía que él estaba furioso, más molesto de lo que ella y Sai juntos podrían igualar, pero saber esto sin poder verlo hizo que se le erizara la piel. Tal vez esto había sido una mala idea, deberían haber dejado que los lobos lo manejaran, un problema interno resuelto por Sai y, si hubieran podido convencerlos, lo que no habría resultado demasiado difícil, Orochimaru. Estaba segura de que el sabio serpiente estaría feliz de ayudar a lidiar con aquellos que enviaron a los espías contra su ahijado. Konoha, ella continuó antes de que él saltara a conclusiones equivocadas. Pero no estamos seguros de quién está detrás. Uno de los sobrevivientes estaba lo suficientemente cerca del espía capturado antes de la detonación para identificarlo como miembro del clan Yamanaka, pero no sabemos acerca de los otros dos. ¿Es así? Bueno, supongo que le haré una visita a Inoichi, entonces. Tendremos que llegar al fondo de esto. Podría haber tratado de convencerlo de que no lo hiciera, o tal vez incluso de posponerlo hasta mañana después de que hubiera tenido una mejor oportunidad de pensarlo, pero sabía que sería inútil. En cambio, ella asintió levemente en acuerdo. Por supuesto, Naruto-sama. Le avisaré al guardia. Uno tenía la posibilidad de detener un muro de fuego, aunque fuera levemente, pero no había forma de detener un glaciar. Su ira estaba congelada, una ola de hielo lista para aplastar a todos aquellos que atrajeron sobre sí su ira, y aunque se movía más lentamente que las llamas ardientes, su terrible poder tenía mucho más poder al final. Casi sintió lástima por Inoichi, ya fueran sus espías o no. Si bien ella no tenía nada en contra de él personalmente, estaba muy complacida cuando él se fue de su casa. Normalmente, una reunión entre los jefes de los clanes no era nada especial y era de esperarse de forma semi-regular como parte de los deberes del clan. Inoichi, sin embargo, ni siquiera podía ser considerado un jefe de clan real debido a la posición actual de su clan, y eso significaba que era poco lo que podía hacer. Al final, podrían hablar durante una semana seguida organizando planes para beneficiarlos a ambos, pero sin el aporte de Kushina sería poco más que una pérdida de tiempo. Y su tiempo ciertamente se sentía perdido. Eso no quiere decir que no se hubiera sentido perdido hablando con otra persona, como la propia Kushina, por ejemplo, porque si bien puede estar dispuesta a tantear a otros clanes, no iba a hacer ningún tipo de movimiento sin consultar a Mai. Como aliada de los lobos, cualquier cosa que los afectara afectaría a su propio clan y lo último que quería era tratar de hacer un arreglo para beneficiar a su clan con otra cabeza solo para descubrir que interfería con los planes de los lobos y terminó lastimando más a su clan. De lo que ayudó. Pero al menos con Kushina tendría algo que llevarle a Mai para que la chica lo mirara. Incluso si no habían planeado algo, haciéndoles saber les permitía hacer planes al respecto y era posible que pudieran arreglar las cosas para hacer tratos más favorables. Con Inoichi no podrían ser más que medias promesas de futuro y declaraciones de intenciones. Declaraciones que, viniendo de él, no significaban demasiado. La palabra de su hija, Ino, valía más, pero incluso eso era inestable. Por lo que ella, o cualquiera, sabía, Naruto mantendría el clan Yamanaka bajo el nombre de Uzumaki mucho después de que su madre se fuera. Era poco probable, por supuesto, ya que los dos parecían ser amigos, pero aún era posible y Itsume no iba a ignorar la imprevisibilidad de Kushina. No se sabía qué podría hacer la mujer cuando se desesperaba más con cada intento fallido de atraer a su hijo de regreso al clan. Desafortunadamente, ella no tenía mucho que ofrecerle. Afortunadamente, parecía darse cuenta de eso, aunque lentamente. Tal vez pronto se calmaría y dejaría de intentar sobornarlo para que volviera a sus brazos, y comenzaría a construir una relación con él una vez más. Nunca volvería a ser lo mismo que antes de que ella se fuera y pensar que podría volverse más fuerte era ridículo, a menos que pretendieran formar un vínculo más íntimo de lo que era apropiado entre madre e hijo, por supuesto, pero eso no sería asunto de ella, pero dependiendo en el trabajo que ambos pusieron podría estar cerca de lo que alguna vez fue. Pero, clanes a un lado, había una razón aún más grande, mucho más importante, por la que estaba contenta de verlo partir. Por su culpa tuvo que cancelar una cita con Mai. De todos los días, el bastardo tenía que elegir hoy. Itsume nunca fue fanático de la política y menos aún de las reuniones del consejo donde todo se condensaba en una sola sala. Sabiendo esto, ella y Mai habían planeado reunirse para almorzar después. En cambio, se vio obligada a discutir el mar político con Yamanaka Inoichi, un hombre con el que nunca había sido realmente cercana o amiga. Y no habían hecho nada.
La información que se había mostrado a sí mismo era todo lo que sabía o, al menos, todo lo que le estaba haciendo saber de lo que estaba al tanto. Había estado buscando a los aliados de los lobos durante un tiempo, pero recientemente descubrió que eran ellos. ¿Cómo no diría? Dicho esto, era comprensible que intentara colocar a su clan en una posición favorable con el de ella con la esperanza de ganarse el favor de los lobos. Comprensible, pero no apreciado. Mai había estado aquí, en la casa, esperando mientras él hablaba sobre lo que sus clanes podrían hacer si trabajaban juntos, lo cual, sinceramente, no era mucho. Sus clanes simplemente no eran tan compatibles y si ella no supiera que su objetivo era alinearse de alguna manera con los lobos, habría pensado que era un idiota. Ahora, sin embargo, Mai se había ido hacía mucho tiempo. Habían pasado horas desde que olió a uno de los guardias de la joven cerca. Poco después ambos olores se desvanecieron. Evidentemente, algo había surgido y les había robado cualquier posibilidad de que cenaran en su lugar. No era gran cosa, no era como si su relación fuera romántica de ninguna manera y solo era tan sexual como sus burlas. La relación era amistosa, una compañía en la que ambos podían pasar tiempo con alguien con quien disfrutaban estar y tomar un descanso del estrés del mundo que los rodeaba. Sin embargo, eso no la irritaba menos porque no salieran. Con un profundo suspiro, Tsume cerró la puerta de su casa. Incluso sin la cita hubiera disfrutado de la compañía de Mai, ya sea acurrucada en el sofá o las dos acurrucadas juntas para dormir. Desafortunadamente, parecía que iba a ser una noche solitaria. Te lo prometí, ¿no? Pero incluso ahora mi mente se aleja de ti. Sacudió la cabeza. Realmente te mereces algo mejor que eso. Su voz era un murmullo suave, apenas audible si alguien hubiera estado parado cerca. El área a su alrededor, sin embargo, estaba vacía. No vacío, pero ciertamente desprovisto de gente. Los dedos pálidos se deslizaron suavemente sobre la piedra áspera. Nunca se molestaron en alisarlo, la naturaleza se encargaría de eso en los próximos años. No podía ver el nombre tallado en su cara, ya que el sol había terminado su descenso más temprano ese día, pero no necesitaba hacerlo, sabía exactamente lo que decía. Yamanaka Tatsuki. Su voz había bajado aún más, un leve susurro que ni siquiera él podía oír. La sonrisa que apareció en su rostro era diminuta, una mueca casi imperceptible de sus labios. Sabes, probablemente hayas sido la fuente de la mayoría de mis problemas. Si no te hubiera conocido, Mito no se habría puesto celoso, nunca habría ido en contra de los Yamanaka, la casa de los lobos no existiría. Y lo más parecido a una familia que tendría sería una construcción de chakra de 9 colas. Continuó, su sonrisa vacilante. Y, sobre todo, es posible que todavía estés vivo. Su pequeña sonrisa regresó. Por otra parte, eso no significaría mucho para mí si nunca nos hubiéramos conocido, ¿sí? Los dedos se arrastraron sobre la piedra fría una vez más, la luna proyectaba una luz pálida contra el pilar gris que casi lo hacía brillar. Supongo que al final estoy agradecido por los problemas que me has traído, me ha hecho quien soy y me ha dado una familia y un propósito una vez más, aunque supongo que sería más exacto decir que estoy agradecido por el sacrificio que hiciste. Sus dedos cayeron para descansar a su lado. Puede que no hayas dado tu vida voluntariamente, pero tampoco me maldijiste por lo que te hice. Me gusta pensar que estaba tratando de ser amable contigo en tus últimos momentos, complaciendo tus fantasías mientras la luz se atenuaba en tus ojos. Pero al final sé que fuiste tú quien mostró más amabilidad esa noche. Si no hubiera sido tan tolerante, tan indulgente, no sé qué persona sería hoy y dudo que me hubiera atrevido a formar una familia en los lobos. Un profundo suspiro salió de sus labios. Pero ahora estoy ante ti, listo para ir en contra de tu familia una vez más. ¿Qué debes pensar de mí? Me pregunto, ¿me miras con desdén y te arrepientes de haberte cruzado en mi camino? Una vez antes de que puse de rodillas a tu clan, arruinando su reputación y dejándolos apenas capaces de mantenerse, ¿me odias por eso? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche que caía. Supongo que nunca lo sabré, o simplemente no eres capaz de odiarme cuando ya no respiras, de cualquier manera, espero que seas capaz de perdonarme por lo que he hecho y por lo que he hecho. Estoy dispuesto a hacer, incluso si miro lo que ha sido de mis acciones y no puedo encontrar dentro de mí para arrepentirme de sus resultados. Si tuviera la oportunidad de intentarlo de nuevo, no creo que pueda decidirme a cambiar nada. Y por eso, más que cualquier otra cosa, rezo por su perdón. Una risa ligera y amarga lo abandonó. Creo que finalmente te he superado, Tatsuki, creo que he aceptado tu muerte y mi propia mano en ella. Y eso, admitió. Probablemente me asuste más que cualquier otra cosa. Porque ahora me arriesgo a pasar por todo eso otra vez.
Eso no había ido muy bien, sería el primero en admitirlo. En realidad, no debería sorprenderse, había entrado apurado y a medias y, sinceramente, esperaba que saliera algo. Por supuesto, había pasado por alto su propia posición y el verdadero alcance de cuanto lo paralizó y su capacidad para garantizar que su familia fuera atendida. Estaba desesperado e inmediatamente trató de hacer algo de un plan que no estaba completamente formado. Por los dioses, había cometido los mismos errores que cometía Kusina. Él, de todas las personas, debería haberse dado cuenta de que ella se había hecho cargo de su clan e interactuaba con él casi a diario para revisar asuntos legales que aún se estaban resolviendo. Él, más que nadie, estaba expuesto a la mujer y en lo que se estaba convirtiendo a medida que la desesperación se apoderaba de ella con más fuerza cada día. Y, sin embargo, él había hecho exactamente lo que ella estaba haciendo, exactamente lo mismo que la conducía a cada uno de sus recientes fracasos. Si era honesto al respecto, estaba un poco asqueado de sí mismo. Había sido una kunoichi respetable, una gran mujer y una madre amorosa, pero ahora estaba casi rota con su familia alejándose cada día más. Y si no tuvo cuidado, es posible que se encuentre haciendo lo mismo. Eso era algo que le gustaría evitar, gracias. Por supuesto, como ella, estaba desesperado y, en cierto modo, estaba perdiendo a su familia. Al final no eran muy diferentes y tuvo que preguntarse si no era su extenso entrenamiento y experiencia con la mente humana lo que los separaba a los dos. Si estuviera entrenada, ¿estaría mejor? De no ser así sería como ella. A pesar de sus recientes dificultades, ese solo pensamiento lo hizo muy feliz de ser un Yamanaka. La impotencia cuando se trataba de su clan y lo que podía hacerles, sin embargo, no era algo que disfrutara. Podía, y lo había hecho, pasar horas y horas hablando, pero al final pudo hacer poco más que hacer que otros simpatizaran con la difícil situación de su clan. Y eso significaba casi nada. Tsume, lo sabía, no había estado complacido con él. Incluso si ella no hubiera tenido nada que hacer ese día, aunque a juzgar por la forma en que su irritación aumentaba exponencialmente con cada hora que pasaba, era muy posible que si tuviera cosas de las que ocuparse, él todavía se lo había quitado. Totalidad. Nadie apreciaría eso, incluso si diera resultados. En este caso, no lo hizo, y eso solo serviría para ganar más de su ira, estaba seguro. Tendría que esperar otro mes más o menos antes de volver a intentarlo, pero al menos le daría más tiempo para planificar. Solo esperaba que fuera lo suficientemente pronto para asegurarse de que su clan no sufriera a manos de los lobos una vez más. Esa había sido su intención original, por supuesto, pero cuando pensó por primera vez en aliarse con un aliado común para ganarse el favor de los lobos, no había planeado enviar espías a su nuevo país. La información era valiosa, pero no se podía negar que había sido una idea horrible. Una idea al nivel de Kusina. Con suerte, al menos, Naruto y los lobos lo encontrarían culpable y dejarían al clan en paz. O, si fuera completamente honesto en sus bajos deseos, pediría que Ino se librara de su ira. Tal vez Kusina estaba tramando algo durante esa cena. Un matrimonio entre los dos protegería al clan y, más importante aún, protegería a su preciosa hija. Por supuesto, ahora realmente sonaba como Kusina y su plan era digno de ser llamado uno de los suyos, diablos, era uno de los suyos. Era solo que ya no sonaba como una mala idea, y eso probablemente no era una buena señal. ¿Realmente se estaba convirtiendo en un segundo Kusina? Estaba casi enfermo ante la sola idea. Antes de que ella se fuera, a él no le habría importado mucho ser comparado con ella, de hecho, probablemente lo habría tomado como un cumplido. Ahora, sin embargo, podía pensar en algunos insultos peores y honestamente esperaba que ella lograra volver a ser lo que era antes de que Kusina, la Kusina que tantos habían admirado y admirado, se perdiera para siempre. Solo el tiempo lo diría. Aún así, tenía problemas para aceptar lo estúpido que había sido, tanto con Tsume como cuando envió espías a Nami no Kuni. Al menos uno de ellos, muy posiblemente ambos, volvería a morderlo en el trasero más tarde, simplemente lo sabía. Casi como si los dioses estuvieran de acuerdo y estuvieran ansiosos por comenzar, terminó acercándose al complejo desde el lado noreste por el camino que atravesaba el cementerio del clan y eventualmente conduciría a la casa del líder del clan. Ya no vivía allí regularmente, había alquilado una casa de huéspedes con su esposa para dejar a su hija sintiéndose más como la cabeza del clan por su castigo y lección de vida, pero la casa de huéspedes era el edificio más cercano a la casa principal. Y por eso, el camino del cementerio no parecía tan mala idea. Después de darse cuenta de que sus ideas recientes se parecían demasiado a las de Kusina para su comodidad, eso debería haber sido una bandera roja para él.
Desafortunadamente, no hizo la conexión. Casi con certeza el camino más corto, también le proporcionó un poco de tiempo extra y lo acercó a la tumba de su hermana. En ese caso, probablemente era necesaria una visita, y eso también sonaba como una buena idea. Ese fue su segundo error en su camino de regreso a casa. Cuando dejó de caminar al ver a alguien más de pie cerca de su tumba en lugar de salir corriendo, ese fue el tercero. Si el cabello carmesí no había sido lo suficientemente identificativo, el joven se giró para mirar al recién llegado, sus ojos violetas extrañamente apagados. Hubo una breve chispa de ira ardiente, pero duró solo un momento, reemplazada casi de inmediato por una tranquila apatía que, aunque señorial, no pareció complacer al joven. O, mejor dicho, le sentaba bien, le sentaba demasiado bien, pero no era lo que había aprendido del líder de los lobos. Si hubiera sido un hombre más ignorante, podría haberse atrevido a preguntarse qué podría haber cambiado con el niño. Lamentablemente, sabía muy bien lo que podría haber hecho, lo que estaba ante la tumba de su hermana. Y él era el único culpable de ello. La pregunta, entonces, era, ¿cuánto sabía Naruto? Y no, la voz salió con un último suspiro, como si el tiempo mismo hubiera sido ralentizado por su aparente serenidad. A pesar de la calma, tuvo un efecto perturbador. Una apropiada, tenía que admitirlo, para alguien que comandaba un ejército de hombres del saco. Ichi. Una risa ligera que debería haber sido cálida y agradable, pero que fue todo menos, escapó de los labios del joven. «Qué conveniente», comentó. «Estaba en mi camino para encontrarte». Sus ojos, que aún ocultaban la ira que había sentido antes, se endurecieron notablemente y los labios dibujados neutralmente se convirtieron en un ceño fruncido de disgusto. «Necesitamos hablar». Esas no eran las palabras que Inoichi quería escuchar, nunca, pero sabiendo lo que hizo, sonaron más como el tañido de una campana de muerte. No tuvo tanta suerte de que todo esto fuera una coincidencia, pero tal vez tenía suficiente favor con Lady Fortune para escapar de alguna manera. ¿Y si lo hizo? Bueno, seguramente él se encargaría de que ella recibiera una ofrenda de agradecimiento adecuada. ¿O hay algo en lo que yo o el clan Yamanaka podamos ayudarte? Tuvo mucho cuidado de no decir nada acerca de que había un problema para que el chico no sospechara algo. Puede que no tenga la suerte de que todo esto sea una coincidencia, pero ciertamente no necesitaba probar la poca suerte que tenía. A diferencia de los Hyuga, sabía mejor que tentar al destino. Sí, creo que lo hay. Naruto se alejó por completo de la tumba para mirar por encima del jefe del clan, casi como si su apariencia por sí sola pudiera proporcionarle todas las respuestas que buscaba. «Dime, Inoichi», el Mindwalker trató de ignorar el sudor que sentía formándose en la parte posterior de su cabeza mientras empleaba su entrenamiento como Yamanaka para seguir luciendo lo más tranquilo posible. ¿Has estado extrañando a alguien últimamente? ¿Perdido? Decidió buscar una aclaración antes de saltar a lo que quería decir. La oportunidad se había presentado, quizás por diseño, y tenía la intención de aprovecharla si podía. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que Naruto estuviera diciendo las cosas de la forma en que lo decía con la esperanza de que reconociera la salida proporcionada y confirmara su culpabilidad. Podría atrapar a alguien más, casi lo había atrapado en su pánico, pero el Yamanaka pudo evitarlo, aunque apenas. Es decir, suponiendo que hubiera algo que esquivar en primer lugar, podría estar paranoico. Elimina eso, él era un shinobi, no hay duda de que estaba paranoico. Simplemente podría estar actuando un poco demasiado paranoico en este momento y pensando demasiado en las cosas, lo que podría ser tan malo como no pensar en absoluto. Continuó aclarando su pregunta, actuando para todo el mundo como si no estuviera muy seguro de qué era exactamente lo que Naruto estaba preguntando. ¿Cómo en querer verlos? No era una pregunta demasiado estúpida, después de todo, el joven todavía estaba entre él y la tumba de su hermana. Cómo llegó a tal conclusión debería ser fácil de ver. Sin embargo, no hizo ninguna mención a su hermana perdida, ya que era un tema delicado para ambos. Como dijo antes, no iba a probar suerte y no era tan tonto como para tentar al destino. Tanto la fortuna como el destino pueden ser amantes igualmente crueles. Naruto era perceptivo, y eso funcionó a su favor en este caso. Su rápida mirada hacia dónde estaría la tumba de su hermana había sido casi involuntaria y Naruto la había visto bastante bien. Ciertamente lo ayudaría a creer que Inoichi realmente no estaba seguro de lo que se le estaba preguntando. No. La voz de Naruto se suavizó pero seguía siendo tan lenta como antes. Quizás el joven lo había comprado después de todo. Me preguntaba si había algún miembro de tu clan que pudiera haber desaparecido.
El primer pensamiento de Inoichi fue mencionar 3 shinobi desaparecidos, pero se contuvo antes de comenzar. Ese habría sido el desliz más obvio que podría proporcionar. Demonios, bien podría haber preguntado si Naruto había logrado encontrarlos con toda la sutileza que poseía. El último espía logró escapar y el cuerpo de otro fue destruido antes de que pudiera ser desenmascarado. Por lo que Naruto debería saber, solo había un Yamanaka confirmado en ese grupo. Si Inoichi se saliera con la suya, seguiría así. A menos que Naruto tuviera acceso al registro del clan, lo cual podría, en realidad, y lo hubiera verificado con presencias dentro de la totalidad de Konoha y cualquier misión actualmente activa, que dudaba mucho que el joven pudiera recuperar la información. Sin embargo, por supuesto, entonces debería estar a salvo. Existía un riesgo, pero comparado con el problema en el que podía estar metido, era absolutamente minúsculo. En realidad, ahora que lo mencionas, creo que escuché a alguien mencionar que no pudo encontrar a Yatsura el otro día y he recibido quejas de que no se ha presentado a su turno de guardia en los últimos 2 días. ¿Es así? ¿Cómo? Naruto hizo una pausa suave, luciendo completamente desinteresado pero al mismo tiempo casi acusador. Interesante. Una sola gota de sudor caía por la nuca de Inoichi y se preguntó si se las había arreglado para salirse con la suya. El único espía exitoso tendría que desaparecer, probablemente podría estar tan cerca como Tansakugai, pero con los otros 2 muertos, las posibilidades de ser descubiertos habían disminuido exponencialmente, algo por lo que estaba muy agradecido. Parece que decidió tomarse unas pequeñas vacaciones y terminó encontrándose con la vida silvestre local. Lobos no se dijo, pero era bastante obvio. Me temo que ya no está entre los vivos. Ciertamente no parecía de esa manera. De hecho, si Inoichi no supiera la verdad, podría haber creído que el joven que tenía delante lo había matado él mismo sin pensarlo 2 veces. Eso es desafortunado, me aseguraré de que sus amigos lo sepan. ¿Sin familia? Una pequeña risa escapó de sus labios, e Inoichi se encontró al borde del pánico. Eso había sido un desliz muy pobre. Era pequeño, pero sería suficiente para revelar su culpabilidad. No, murmuró el lobo líder. Por supuesto que no hay familia inmediata, es natural. Miró directamente a los ojos del Mindwalker. Tu amigo definitivamente estaba en el lugar equivocado y pagó el precio por ello. El espacio entre ellos fue rápidamente devorado por las largas zancadas de las piernas de Naruto, sus movimientos suaves y elegantes pero poseyendo un poder que le dio una presencia que no se esperaba en alguien tan joven. Te recomiendo que vigiles mejor a tus compañeros de clan, Inoichi, sería una lástima que más acabaran merodeando por el territorio de los animales agresivos. Lo tomaré en consideración, Naruto-san. Gracias por tu consejo. Naruto continuó mirándolo por unos momentos más, separados solo por unos escasos metros, antes de asentir en aceptación. Mira que lo hagas. Con eso, pasó junto a la cabeza del Yamanaka solo para detenerse a unos pocos pies de distancia. Inoichi, llamó de vuelta, sin volverse para mirar al hombre al que se dirigía. ¿Sí? Si descubro que fuiste responsable de que él estuviera en el lugar equivocado, te devoraremos. Volvió la cabeza lo suficiente para encontrarse con los ojos del rubio más alto. Y tan enojado como estoy, eso podría ser literal. Terminado, se puso en marcha de nuevo, desvaneciéndose en la madrugada y dejando a Inoichi mirando con horror. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, su estómago se revolvió. Había muchas cosas que uno podía hacer para enviar un mensaje y la elegida generalmente estaba determinada por el mensaje exacto que deseaba enviar. Pero consumir realmente a un enemigo. Había muchas formas de interpretar ese mensaje, pero Inoichi sabía que enviar un mensaje no sería el objetivo en ese caso. No estaban tratando de decir que estaban por encima de ellos en la cadena alimenticia, o que eran brutales, lo consumirían simplemente porque para ellos no era más que carne. ¿Y qué le importa a un lobo el nombre de la carne caliente que sacia su hambre? Esto no era un mensaje, era una amenaza, una promesa de que si él era el que había herido a la manada, sería usado para alimentar a la manada. Era apropiado, o lo sería si realmente fueran lobos. Pero tal vez, solo tal vez, aunque no fueran lobos, tampoco eran del todo humanos. Y ese era un pensamiento que le robaría el sueño esta noche. No fue el brillo del sol naciente lo que lo despertó esa mañana, sino cuando su guardia, envuelta con fuerza en sus brazos, naturalmente, se retorció en su agarre y su suave voz interrumpió sus sueños. La voz no estaba dirigida a él, al menos no al principio, sino a otra persona en su habitación. Lo que significaba Mayu, otro de sus guardias.
Considerando la masculinidad de la voz, probablemente no era Mai. Cualquiera que sea la conversación que tenían los dos, concluyó y oyó débilmente que la puerta se cerraba. Desafortunadamente, eso no era una señal de que podría volver a su descanso. El cuerpo en sus brazos se volvió hacia él antes de pasar los dedos por su mejilla. Naruto-sama. Susurraron. Tienes un invitado. No respondió, con la esperanza de que lo dejaran dormir, pero eso no pareció funcionar del todo bien. Sé que no estás dormido, Naruto-sama. Su voz era mitad admonitoria y mitad juguetona. Estaba seguro de que si abría los ojos, sería una sonrisa divertida. No, gracias a ti. Gruñó, todavía sin abrir los ojos. Quienquiera que esté aquí puede esperar un poco, no puede ser demasiado importante o sabría que no debe venir tan temprano a menos que sea una emergencia. ¿Temprano? Él podía escuchar su risa. Son casi las 11, Naruto-sama. Oh, ¿era tan tarde ya? Maldita sea. No debería haber estado tan sorprendido, no se fue a la cama hasta temprano esta mañana porque estaba demasiado ocupado leyendo los informes de Mai, demasiado enojado por la noticia de sus hijos perdidos como para esperar dormir a una hora decente. Eventualmente se calmó lo suficiente como para dormir alrededor de las 4 y el sueño había hecho bien en disipar la mayor parte de su ira restante. Todavía estaba bastante molesto, por supuesto, pero la furia fría, una ira ardiente mantenida bajo control cuidadoso solo por pura determinación, había seguido su curso. Ahora había un ligero vacío, un leve latido de dolor dentro de su pecho, a pesar de no conocer personalmente a los perdidos. Porque cerca de ellos o no, habían estado bajo su cuidado, eran su responsabilidad. Y les había fallado. Pero aunque estaba entristecido por su pérdida, no se dejaría abatir por ello. En cambio, lo usaría para empujarse a sí mismo a nuevas alturas con la esperanza de poder prevenir una tragedia similar en el futuro. No tendría éxito, no al principio, y seguiría perdiendo lobos, eso lo sabía muy bien, pero cada vez que sucedía, estaba decidido a hacerlo mejor que la anterior. Fue este pensamiento lo que le permitió liberar su ira, que de otro modo lo consumía todo, y continuar siendo el líder que sus hijos necesitaban. Sin embargo, decirle a Inoichi que se lo comerían también había ayudado. Aún así, no había estado dormido por una cantidad anormal de tiempo, y eso significaba que todo lo demás podía esperar por ahora. Así que... preguntó, acercándola más a su cuerpo y ralentizando su respiración en preparación para volver al abrazo del dulce sueño. Es la diosa, ella necesita hablar contigo. Ni siquiera dudó en su respuesta. ¿Cuál? Murmuró. ¿Hinata o Mikoto? ¿Hinata o Mikoto? Ah, es cierto, ella no sabría sobre Mikoto, ¿verdad? Ella había sido parte de su grupo cuando lo visitó, pero su nombre no había sido pronunciado y salió y entró en su carruaje con su máscara para proteger su identidad. ¿No querrás decir Hinata no Mikoto? No, Hinata o Mikoto. Hay dos. Vaya. Hizo una pausa momentánea, sin esperar eso, pero rápidamente reanudó la conversación. Bueno, es Hinata no Mikoto quien está aquí de visita. ¿Y ella no puede simplemente unirse a nosotros por ahora? Podemos hablar más tarde. Únete a nosotros. Tiene como 12 años. En ese momento abrió los ojos, levantando una ceja en interrogación. ¿Te das cuenta de que yo también tengo 12 años, verdad? Su rubor avergonzado bien valió la pena el esfuerzo de mover los párpados. Mis disculpas, Naruto-sama, a veces es tan fácil olvidarlo. Ella vaciló antes de continuar. ¿Aún quieres que la invite a tu cama? Naruto parpadeó un par de veces mientras procesaba sus palabras. Simplemente sonaban tan sucios a pesar de seguir siendo correctos. Era como escuchar a un anko educado, si lo pensaba. Y la noción misma de tal era simplemente demasiado extraña para su gusto. No, suspiró. Está bien, me levantaré. Con anko en el cerebro, casi esperaba que su compañero actual hiciera algún comentario sobre poder ayudarlo a levantarse. En cambio, ella simplemente asintió antes de salir de su cama y salir rápidamente de la habitación. No pensó en mencionar el hecho de que su uniforme todavía estaba aquí en el suelo. Saliendo de la cama con un gemido, contempló ponerse una camisa antes de decidir no molestarse. Con suerte, su lobo se había ido para comenzar un poco de café porque aún no estaba listo para hoy. Estirándose mientras caminaba, salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Para su deleite, ella sí estaba haciendo café.
Deslizándose en un asiento en su mesa, hizo un gesto de saludo a la ex heredera Yuga sentada frente a él. Después de colocar una taza delante de él y de tomar su primer sorbo glorioso, volvió su atención completamente a la joven que había venido a visitarlo a la intempestiva hora de las 11. Realmente no había nada diferente en ella, notó ociosamente, aparte del tamaño de su rubor actual. Si se debió a que no tenía camisa o a que la mujer semidesnuda regresaba a su habitación por su ropa, no podía decirlo. Tampoco se atrevía a preocuparse. Entonces, Hinata, su voz rompió el silencio. ¿Necesitabas verme? Ah, sí, me han dicho que te invite al complejo. ¿Una invitación al recinto? Su ceja se elevó. ¿Para qué? Yashi-sama nunca te agradeció adecuadamente por defender el orgullo del clan. ¿Llegar de nuevo? ¿Defendiendo al clan? ¿Cuándo había hecho eso? Cuando impediste que Ino me empujara. Ella se ofreció amablemente. Oh sí. Se podía ver de esa manera, supuso, pero se lo iban a agradecer. ¿Y tan tarde? Tenía que preguntarse por qué incluso por supuesto. Realmente era más una excusa que otra cosa, ¿no? Solo una forma de encontrarte con él. Muy bien, él no se opuso. Así que quieren que los visite alguna vez. Esta noche, si estás disponible. Ella respondió. Yashi-sama estaba planeando organizar una cena para ti. Ya veo, supongo que debería notificar a Mai y tratar de encontrar algo que ponerme entonces. Gracias por llamarme la atención, Hinata, hazle saber a tu padre que acepto su invitación. Por supuesto, Naruto-san su rostro se iluminó en rojo una vez más, esta vez con pánico. Lo siento, se lo haré saber a Naruto-sama. Él la despidió, despreocupado. No es como si alguna vez hubiera instruido a alguien sobre cómo deseaba que se dirigieran a él, la gente simplemente lo hacía por su cuenta. Está bien, no te preocupes por eso. Puedes dirigirte a mí como quieras. Ella asintió en señal de aceptación, pero no iba a decirle que le gustaba llamarlo Naruto-sama. Además, acababa de darle permiso para hacerlo, ¿no? Silbaba una alegre melodía mientras paseaba por las calles, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo abierta su literatura favorita. No salía mucho cuando no tenía que hacerlo, prefiriendo la privacidad de su departamento, pero la noche anterior había aprendido una noticia muy interesante. Aparentemente, los lobos iban a estar abiertamente presentes aquí en Konoha. Por lo que había oído, ya estaban aquí. En su libro, el que era una forma de hablar, no su libro real. Nunca se atrevería a poner nada personal dentro de las gloriosas páginas de los escritos de Jiraiya-sama, eso era algo bueno. Una cosa muy buena. Porque eso significaba que todo lo que tenía que hacer para rastrear a Naruto, que últimamente se había vuelto cada vez más escurridizo, era encontrar un lobo y pedir direcciones. Qué conveniente. Por supuesto, no tenía ninguna confirmación de que Naruto realmente fuera Tsukiyomi o incluso que estuviera asociado con los lobos, pero esta sería una oportunidad perfecta para averiguarlo. Le hubiera gustado poder preguntarle a Tsunami, quien debería haberse reunido con él, pero desafortunadamente no había podido visitar a la belleza nuevamente todavía. Le habían dicho que despedirse tan pronto después de una misión intensificada que se prolongó más de lo que se suponía sin la debida autorización o incluso sin previo aviso estaba bastante mal visto. O al menos esas fueron las palabras que usó el Hokage, el mensaje había sido más de así que ayúdame, si vuelves a hacer algo como esta mierda, te juro por los dioses que te castraré personalmente y empujaré tu hombría tan adentro de tu cabeza. Culo te vas a ahogar, ¿entendido? Personalmente, disfruto más la traducción. Andar con rodeos era solo una pérdida de tiempo, era mejor simplemente decir lo que tenías en mente para asegurarte de que el mensaje se recibió y entendió correctamente. Aparte de eso, lo único que no le gustó de lo que el Hokage realmente había querido decir fue que tenía la impresión de que toda su hombría encajaría en su recto antes de que comenzara a ahogarse con él. Después de todo, era el puto Kakashi Ataque. Los caballos gritaron de vergüenza por su muerte. O eso es lo que le gustaba pensar, de todos modos. Tsunami ciertamente no había estado en desacuerdo y tampoco nadie más con quien se hubiera acostado. Esa era una buena señal de que no estaba lleno de sí mismo si lo decía él mismo. Pero si volviera a enojar al Hokage, probablemente lo haría. Ese no era el más agradable de los pensamientos. Desterrando eso de su mente con recuerdos del maravilloso trasero de Tsunami y toda la diversión que tuvieron, continuó su camino alegre, su único ojo ocasionalmente se elevaba de su libro para escanear su entorno en busca de lobos. Es cierto que no se esforzaba demasiado por encontrarlos, después de todo, se encontraría con uno, pero lo estaba buscando a él.
El problema era que su libro, sin importar cuántas veces lo había leído 1709, pero ¿quién está contando? Era tan bueno como cuando se lo regaló por primera vez el alumno de su autor. Elegir leerlo fue probablemente la mejor decisión de su vida. No, que sea lo segundo mejor. Tsunami quedó en primer lugar sin lugar a dudas. De todos modos, había salido de su apartamento, o, mejor dicho, se había abstenido de regresar inmediatamente a su apartamento después de despedir a sus alumnos de una sesión de entrenamiento mediocre, con la intención de encontrar un lobo. Honestamente, lo hizo. Icha, sin embargo, tenía demasiado poder sobre él. No es que se quejara. Aún así, estaba irritado, una cantidad minúscula, pero suficiente para contar, porque en realidad no estaba logrando el objetivo que se había propuesto. Tenía opciones aquí, ir a casa y simplemente leer o guardar su libro y buscar sus objetivos. Siendo Kakashi, eligió la tercera opción y continuó con lo que estaba haciendo mientras pensaba en formas de descargar su frustración por su situación actual en sus estudiantes durante el entrenamiento de mañana. Al otro lado de Konoha, 3 desafortunados genin temblaban de terror simultáneo por razones que no querían reflexionar. Evitando hábilmente las multitudes que pululaban a su alrededor, se preguntó qué había estado haciendo Naruto. Ya sabes, aparte de dirigir una organización mercenaria bajo las narices de Konoha, o la mayoría de ellas. Nunca había estado cerca del chico, ocupado con su trabajo Anbu, y ahora que era un sensei con mucho tiempo libre, el chico estaba ocupado conquistando países y uniéndose a las cortes imperiales. Había escuchado algo acerca de que Yugao le había dado algo de entrenamiento mientras aún estaba en la academia, tal vez podrían entrenar o algo así. Siempre podrían ir a un bar también, y luego el joven podría ser su compañero de ala. No, probablemente fue una mala idea. Pero podría ser el compañero de ala de Naruto, supuso. Aquello podría funcionar. Por otra parte, tal vez eso fue demasiado cuando anteriormente solo se habían encontrado en la calle ocasionalmente. Tendría que empezar en algún lugar más suave, tal vez un club de striptease. En realidad, no sabía lo inocente que era Naruto, ¿verdad? Anko se quedó a su alrededor, pero no sabía con certeza si ella le había mostrado la luz, o cuánta luz le había mostrado. Quizá lo mejor sea empezar por el principio. De acuerdo, no el comienzo, no estaba dando la charla, pero el siguiente paso lógico. Icha. Podría darle al niño su primera copia para comenzar su colección, tal como su sensei le había dado su primer Icha. Sería una experiencia de unión, algo bueno para el chico. Ahora bien, contratar a un par de putas para representar escenas era demasiado. Sí, probablemente lo fue. Solo uno, entonces, para leer o a los dos. Desnudo, por supuesto. Inuzuka Kiba se consideraba a sí mismo un tipo bastante relajado, uno que, aunque enérgico, no se molestaba mucho y tenía tantas posibilidades de reírse de tu insulto como de golpearte en la cara. Sin embargo, la idea de que su madre pudiera tener un amante definitivamente era algo que lo molestaba. No era como si no supiera sobre sexo y no entendiera cómo su madre podría haber estado sola todos estos años, pero era su madre. La idea de que alguien se acostaba con ella se sentía mal. Si ella se hubiera vuelto a casar, podría haber sido más fácil para él aceptar. Después de todo, solo se esperaría que una pareja casada compartiera una cama. Sería fácil pasar por alto algunas de las actividades que podrían realizar en dicha cama. El problema en este caso era que ni siquiera había conocido al bastardo. Había un hijo de puta en su casa, durmiendo con su madre y no tenía la menor idea de quién era. Su madre siempre había sido bastante directa con una tendencia a ser brutalmente honesta, por lo que el hecho de que ella hiciera esto en secreto lo hizo sospechar. De no haber sido por su reciente buen humor, se habría preguntado si la estaban chantajeando o forzando de algún otro modo a la situación, pero ella parecía bastante satisfecha con cualquier acuerdo oculto que tuviera. Bueno, hasta ayer, al menos. Ella no estaba muy contenta cuando él regresó para la cena, pero sus pensamientos de que podría haber tenido algo que ver con su misterioso amante murieron cuando comenzó a quejarse de Inoichi, el padre de Ino. Normalmente estaría irritada, pero esto iba más allá de todas las otras veces que la había visto enfadada, incluso esas veces que hizo algo muy estúpido. Entonces, si bien estaba bastante seguro de que su mal humor no estaba directamente relacionado con su amante secreto, probablemente se debía a que no había podido reunirse con él debido a una reunión extremadamente larga con el líder de Yamanaka. ¿Estaría, quizás, acercándose a su amante? ¿No podría ser esto una aventura casual? Todavía le resultaba extraño saber que ella continuaría en el futuro, pero la promesa de estabilidad para su madre era igual de reconfortante en esta situación.
Y luego estaba la tercera parte de la que no estaba muy seguro. Si esto se iba a convertir en algo permanente, ¿se encontraría con el hijo de puta? Le tranquilizaría tener una cara para asociarse con su amante y una forma de rastrear al bastardo si la lastimaba, pero si fueran lo suficientemente importantes para ella como para presentárselo a su familia, ¿sería capaz de abstenerse? ¿De golpearlo? Maldijo mentalmente, un hábito que adquirió estando en el equipo de Kurenai y habiendo vivido su vida alrededor de 2 mujeres con una audición excepcional. Puede que no les haya importado tanto como a su sensei, pero realmente no podías murmurar nada en voz baja cuando esos 2 probablemente podían escuchar el batir de las alas de una mariposa. O podrían hacerlo cuando dijeras algo malo sobre ellos, al menos. Esto sería mucho más fácil si él no supiera nada sobre lo que su madre estaba haciendo cuando estaba entrenando. Al principio no había pensado mucho en que ella volviera a usar pantalones antes del mediodía, después de todo, solo la veía de pasada cuando tenía que correr a casa para recoger algo. El hecho de que no estuviera recostada en el sofá o sentada detrás de su escritorio en bata no parecía importante en ese momento. Luego vinieron los platos. No los hacía muy a menudo, pero incluso él podía reconocer cuando había más platos sucios de los que debería haber en una familia de 3, especialmente cuando él solo estaba aquí para 2 comidas y su hermana generalmente solo estaba aquí para una. Alguien había venido, era bastante fácil de ver, pero podría haber sido un viejo amigo suyo de visita o una reunión entre los jefes de clan. Pero a medida que los platos adicionales se volvieron más frecuentes y su madre dejó de usar pantalones con regularidad, comenzó a sospechar. Con Ana haciendo algo por el clan, algo de lo que él, como hijo del jefe, normalmente estaría informado, y él pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando y haciendo misiones con su equipo, la casa estaba casi vacía la mayor parte del tiempo. Cada día. Y eso lo hizo darse cuenta de que desde que había comenzado en la academia, la casa solo tenía a su madre dentro. Solo su madre, y quienquiera que la hubiera estado visitando. La conexión se había hecho entonces y todo comenzó a tener un poco más de sentido. Su estado de ánimo feliz, su trabajo se hacía más rápido, incluso dejó comida en la nevera un par de veces porque estaba fuera con amigos. Nunca salía con amigos. Se había maldecido a sí mismo entonces por ser tan ciego y nuevamente por elegir ahora comenzar a ver lo que realmente estaba pasando. Perdida la dichosa ignorancia, tuvo que enfrentar el hecho de que un imbécil estaba saliendo con su mamá regularmente por quién sabe cuánto tiempo ahora. Sin embargo, ahora no había nada que equipar, ¿verdad? Ella tenía un amante y él no iba a tratar de detener eso, no era bueno para su salud, ¿sabes? Lo pondría en su lugar, por supuesto, esa era su madre, pero la dejaría tomar sus propias decisiones. A menos que estuviera saliendo con Hyuga y así. Ahí es donde trazó la línea. El hombre era un gran culo y su madre se merecía algo mejor. El hecho de que le gustara Hinata, quien muy bien podría convertirse en su cuñada en esa situación, no tenía nada que ver con su adversidad. No, en absoluto. En serio. Está bien, tal vez un poco. Era una mujer con una misión, o eso le gustaba pensar, abriéndose paso sigilosamente hacia su objetivo para cumplir su objetivo. No le prestó atención a todos los que la miraban, desde el veterano Ambu hasta el niño civil más inconsciente, en lo que a ella respecta, ni uno solo la vio mientras se zambullía de techo en techo. Ella era una niña, específicamente una kunoichi, y eso significaba que era astuta, incluso cuando no estaba tratando de ser astuta. Este no era realmente el caso, pero nadie estaba dispuesto a decírselo. Deslizándose a través de las sombras, que en realidad no estaban allí, considerando que estaba al aire libre y estaba bañada por el brillante resplandor del sol de la tarde de Inokuni, ella era como un susurro del viento, un susurro de improperios bastante fuertes, mientras ella tropezó con otra planta en maceta escondida más allá de la pared de un jardín en la azotea. Sin embargo, no importaba, incluso su maldición era astuta. Los Ambu que estaban cerca, mirándola divertidos y sacudiendo la cabeza con alegría, no estarían del todo de acuerdo, pero tampoco eran tan tontos como para expresar sus opiniones a la mujer. Ella podría ser malditamente aterradora cuando la enojaste. Bueno, ella también podía dar mucho miedo cuando le gustabas, así que probablemente era más seguro decir que la mujer daba mucho miedo y que enfadarla simplemente la volvía francamente aterradora. Les gustaban sus pelotas justo donde estaban, gracias. Divertidos, y más que un poco confundidos en cuanto a lo que estaba haciendo exactamente, la vieron saltar sobre un pequeño muro y salir a las calles de abajo.
Fuera de la vista, se deslizó hacia un callejón, completamente oculta de todos, incluido el comerciante civil que había estado sacando la basura. Rozando al hombre ajeno, uno que estaba más que feliz de verla alejarse, continuó hacia su destino con la máxima confianza en su capacidad para completar la misión que se había propuesto. Se detuvo detrás de una caja, una que apenas le llegaba a las rodillas, mientras se acercaba a la ubicación de su marca. Ignorando el hecho de que incluso agacharse su cubierta no hizo casi nada para ocultarla de la vista, examinó el área circundante. La posición estaba lo suficientemente bien defendida por haber sido diseñada como una vivienda civil, supuso. Había guardias apostados de manera que los ciudadanos comunes no pudieran tomar nota, pero aseguraban que cualquier persona con entrenamiento pudiera verlos. Era una especie de advertencia, seguridad que podría funcionar simplemente disuadiendo a cualquiera que intentara algo. Desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para ella, los hizo fáciles de localizar para poder encontrar alguna forma de evitarlos. Incluso ahora no tenían idea de que ella estaba allí, observando y esperando para pasar junto a ellos y llegar al protegido dentro como el centro masticable de un caramelo duro. Deliberadamente ignoró el cortés carraspeo detrás de ella cuando uno de los mismos guardias que estaba tratando de evitar intentó llamar su atención. Rebuscando en uno de sus bolsos, maldita sea su falta de bolsillos. Recuperó su llave, literalmente, para entrar. Con una mirada rápida en todas las direcciones menos detrás de ella, donde todavía había un guardia que estaba ignorando, salió corriendo. Su cubierta y a la puerta principal, y única, de la residencia. Con hábiles dedos, rápidamente entró, usando la llave que tan cuidadosamente le había dado, y cerró la puerta detrás de ella. Contuvo el aliento mientras se apoyaba contra la puerta, con la esperanza de que ninguno de los guardias la hubiera visto. Cuando no vinieron, todavía tratando de averiguar exactamente qué estaba haciendo, dio un suspiro de alivio. Al recordar su objetivo, se puso en cuclillas, su peso descansando sobre las puntas de sus pies mientras comenzaba a arrastrarse por el pequeño apartamento. No hizo ningún ruido, excepto cuando dejó caer la llave, y se deslizó por la sala principal como si estuviera muerta. El dormitorio fue el primer lugar al que fue, pero su objetivo no estaba allí. Un puchero cayó sobre sus labios, realmente había esperado que estuvieran aquí. Dándose la vuelta, se dirigió a la cocina. Ni siquiera estaban tratando de ser silenciosos mientras se movían, lo que planteaba la pregunta de por qué no los había escuchado mientras pasaba por la sala principal, lo que significaba que aún podía completar su misión. Los platos tintinearon en el fregadero cuando los pasos se acercaron. Retirándose al dormitorio, se deslizó por la puerta para esconderse de la vista. Cuando salían de la cocina, ella atacaba, sin que su objetivo se diera cuenta. Azulejo, 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 alfombra. Estaban en la sala principal. Con un poderoso grito de batalla de ataque sorpresa. Se lanzó desde el dormitorio para atacar a su objetivo. Con una sonrisa complácida, miró a su enemigo caído, actualmente asfixiado entre sus pechos, pero rápidamente desapareció de su rostro, reemplazado una vez más por un puchero. ¿Pelo negro? Su objetivo no tenía el pelo negro. Oh, eres tú. La joven que estaba debajo de ella no parecía muy complacida cuando la tiraron al suelo, pero su comentario ciertamente no mejoró eso. Mientras se sentaba, liberando a su víctima del peso de sus pechos, era fácil ver el ceño fruncido en su rostro. Bueno, también es bueno verte, Mitarashi-san. Dijo secamente. Anko solo se frotó la parte posterior de la cabeza mientras una risa nerviosa escapó de sus labios. Lo siento, solo esperaba a Naruto-kun. Escuché que regresó recientemente. ¿Dónde? No, espera, no importa. Realmente no me importa cómo te enteraste. Así que... ¿Y qué? Preguntó Mai. ¿Dónde está él? Se acaba de ir a cenar con Hinata-san y su familia. ¿Qué? Él fue a verla primero, no el gran y sexy Mitarashi Anko. Se cruzó de brazos y resopló con molestia. Eso es una mierda. Con su tono aún seco y su cuerpo aún inmovilizado por el Tokubetsu Jounin, Mai comentó suavemente bastante. Y así, la operación Bienvenido Naruto-kun de vuelta, aplastándolo con mis senos y haciendo que me trate con Dango terminó en un fracaso. Si Mai no hubiera parecido tan irritada con ella, podría haber tratado de salvarlo con la operación abalanzarse sobre Mai y hacer que me invite a Dango. Pero dudaba que funcionara. Dime, Mai. Pero ella lo intentó de todos modos. Fin del capítulo.